Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a una emisión más de Diálogos Pilares. Otra vez regresamos, estamos aquí desde Pilares Carlos Monsiváis, con un público muy animado que nos está acompañando desde el área de saberes. A ver, ese público animado. Eso. Sí, están muy animados. Porque continuamos con el ciclo de Tiempo de Mujeres y justamente vamos a hablar de un tema muy importante. Nuestra plática de hoy se llama De la muerte a la vida, cómo celebramos a nuestros muertos en los pueblos indígenas. Y para hablar de esto nos acompañan dos mujeres increíbles que forman parte de la comunidad de Pilares. Las dos son talleristas y se las quiero presentar para que no perdamos más tiempo, ¿verdad? La primera es Erika Saldiva Monroy. Ella es tallerista de Ana Bolena y Cocodrilo de la región sur, una región que nos apoya mucho también en Diálogos Pilares. Ella es licenciada en Ciencias Sociales, es tallerista, es investigadora, es escritora, es profesora del idioma otomí y hace poquito estuvo en el Museo de las Culturas Populares hablando justamente de este tema. Un aplauso por favor para Erika, ahorita la van a conocer. También nos acompaña Reina Segundo Anselmo. Ella es tallerista de República Federal y Patoli de Iztapalapa y ella es licenciada en Pedagogía por parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Es tallerista del idioma mazahua y bordado tradicional aquí en Pilares. Y pues bueno, también quiero presentarles a otra persona que hoy nos está acompañando, que sabe mucho del tema además y que va a estar moderando este Diálogos Pilares. Por favor, un aplauso para Federico. Él también es tallerista de Pilares. Cuéntanos, Federico. Timistlazocamatilia miek nikan ipan ni pilares o techtlapaloa pambatihualaski tonohnotzasqui ipan inkenika tikuika ipan non toaltepetl kenika tikinchas no yomimique totatahuan tokniwan. Tiktlasocamatilia nikan ni coordinadora Luz del Alba de Comunicación Comunitaria Pilares. Agradecemos la bienvenida e invitación a nuestra coordinadora Luz del Alba de Comunicación Comunitaria en Pilares. Es un placer para mí estar en Diálogos Pilares y como también recibir a nuestras invitadas de honor que tenemos aquí presentes. Sin más preámbulo, les damos la más bienvenida nuevamente a las talleristas Erika Saldivar Monroy y a Reina Segundo, que nos darán que tienen un tema muy importante que compartirnos, que cómo se celebra el Día de Muertos en la cultura otomí y mazahua. Cedemos la palabra a la compañera Erika para que nos cuente un poquito de cómo se celebra el Día de Muertos en su cultura otomí. Hadi, Hadigin Gatoku, Dikoya Gadi Yogawa, Nugadar Erika Saldívar Monroy, Dar Menguga Santiago Mexquititlán Querétaro, Nugadar Ñoñoga, Dikoyaga Di Yogawa, Dimpecakar Pilares, Ana Bolena, Necar Pilares Cocodrilo. Nubiagashihu, Hankadi, Sengueke, Hankadi Monke, Hankadi Buque, Nuyapaya Anima. Bueno, mi nombre es Erika Saldívar Monroy, como ya me presentaron, estoy en los Pilares Cocodrilo y Ana Bolena, soy originaria del pueblo Santiago Mexquititlán, Querétaro, soy ñoño, soy una persona que pertenece a la cultura otomí, ñoño, tal cual, es mi variante lingüística y somos los que pertenecemos al estado de Querétaro, pero al pueblo de Santiago Mexquititlán. Les quiero contar hoy un poco cómo se vive o cómo se celebra el Día de los Muertos en mi pueblo, Yapaya Ánima. Así los nombramos. Nosotros nombramos a nuestros muertos como ánimas y no como muertos. Y bueno, me gustaría contarles un poco también sobre cómo se celebra esto, pero en dos contextos diferentes, que es una en el pueblo, un pasado, un poco antes en el pasado, y hoy en día en la Ciudad de México, ya que nos encontramos como cultura radicando la Ciudad de México. Esto lo que hace es empezar a pues cambiar un poco la dinámica de la celebración, justo porque no nos encontramos en nuestro lugar de origen. Bueno, nosotros, esto que les voy a contar es un antes, porque ya no se celebra tanto, ya no se lleva a cabo tanto esta forma de celebrarlos o de recordarlos, es a través de las capillas familiares. Nosotros como cultura, como la cultura otomí, tenemos
guardar nuestras ánimas en capillas familiares. ¿Qué son las capillas familiares? Son casas dedicadas a nuestras ánimas y son casas que le pertenece comunitariamente a habitantes cercanas en el pueblo. Mi pueblo se distribuye por 6 barrios y en cada barrio se puede percibir o entender como una pequeña colonia, ¿no? No son colonias, pero son barrios, y en ese barrio se concentran familias conocidas, reconocidas entre ellas, y lo que hacen es levantar una capilla. Y esta capilla es lo que les digo, la casa dedicada hacia a las ánimas. Son capillas que guardan y guardan el recuerdo, no es que se guarden tal cual, no son enterrados en este espacio, en este espacio son espacios para recordarlos y se recuerdan por fotografías hoy en día, antes por imágenes o a través de imágenes que se elaboraban en una tabla de madera, y lo que se hacía era la ilusión, la imagen de la persona, el ánima, ¿no? Era una silueta dibujada en esta tablita de más o menos 40 por 30 centímetros. Y entonces esta imagen era lo que justamente se guardaba en esta capilla. La capilla es una casa, tal cual es una casa, si lo pudiéramos imaginar, es una casa como una casa de las familias ñoños. Es grande, es muy grande, porque justamente guarda todas estas ánimas de toda esta pequeña colectividad, ¿no? Que es el barrio o un pequeño espacio del pueblo. Las capillas familiares es donde tenemos o llegamos antes, mis papás o mis abuelos llegaban a recordar los muertos. Nosotros no tenemos actividad en el panteón, como a veces se escucha que pasa aquí en la Ciudad de México. Sí se va a dejar flores en la tumba el 2 de noviembre, pero toda la celebración o la ofrenda se lleva a cabo en las capillas y eso se da a través de un altar. El altar se encuentra en el piso, ¿no? En el piso se hace un camino y en este camino empieza a dividir como las regiones, el espacio donde se encuentra una familia, es decir, estamos como dividiendo los espacios para cada ánima de cada familia que compete estas capillas. Entonces la familia de las ánimas traen el alimento. El alimento tradicionalmente son tamales elaborados de frijol, de carne, antes pues era más de frijol porque no teníamos la economía, ¿no? ni el sustento para poder comprar carne, entonces eran tamales de frijol, también se hacía calabaza, se hacía el camote, el atole, estas comidas que les comento es la comida tradicional de mi pueblo, entonces el atole era algo muy importante, el agua también se colocaba, como muchos aquí en la ofrenda colocamos el agua para brindarle a nuestras ánimas, porque llegan cansados, ¿no? El comal, también las flores, por ejemplo, se podía comprar a veces cempasúchil, pero esta flor no es nativa o no crece en el pueblo, entonces lo que se hacía era ofrendarlas con flores que crecían en el pueblo, como las dalias, como los mirasoles y estas como florecitas un poco parecidas a las nubes, ¿no? Entonces esas eran las flores que se ofrendaban. Normalmente se hace un arco, o se hacía un arco. Se hacía un arco y este arco era totalmente arreglo en palma. La palma era como se arreglaba o como se condicionaba este arco para colocarla ahí, ¿no? Como para darle la bienvenida. Entonces, esa era la comida tradicional que se colocaba, nuevamente las familias llegaban y colocaban sus alimentos en el altar, en el ras del piso, y pues la imagen del ánima. Lo que les decía, antes era la tabla y ahora pues ya se puede colocar una fotografía. Entonces, todo esto se lleva a cabo en las capillas familiares, solo en las capillas. También existe la narrativa desde mis papás, desde la memoria que ellos me cuentan que tienen, que antes, por ejemplo, había un colectivo y estos eran jóvenes, antes pues no había fiestas ni bailes como ahora hay en el pueblo, entonces los jóvenes para como entretenerse lo que hacían era ir capilla por capilla de estas fechas
y rezaban o cantaban. Entonces era una manera como de acompañar a las familias y a acompañarlas en esta celebración o en este recuerdo a las ánimas. Entonces cuando llegaba un grupo de jóvenes a cantar o a rezar en la capilla de la familia le daba alimentos, les regalaba tamales o les regalaba atole. Entonces todos estos jóvenes hacían esta como procesión de casa en casa y después cuando se terminaba este evento todo esto se recolectaba en la iglesia. Entonces después la gente, los jóvenes se repartían todos estos alimentos. Era también como una tradición llevarla así. Ahora algo que les quiero comentar, que me gusta mucho esto, por ejemplo, es cómo se vuelven ánimas las personas que mueren. Las personas que mueren tienen que pasar un año para ser ánima, un año entero para poder ser ánima. Es decir, si muere desafortunadamente una persona en estas fechas, no se le coloca su fotografía o nada reciente, ¿no? En estas fechas tenemos que esperar un año. Un año es el tiempo que pasa una persona a ser ánimas. Y las ánimas para nosotros son muy importantes porque para nosotros, para la cultura otomí, son aquellos que nos recuerdan un poquito cómo vivir, pero además también son aquellos que nos hacen saber que están enojados o molestos o felices. ¿Y esto cómo lo hacen? Lo hacen a través de los sueños. Para nosotros, los ñoños, los sueños son muy importantes, muy importantes, porque es a través de estos donde las ánimas se manifiestan con nosotros. Entonces yo puedo soñar con un ánima y entonces tratar de descubrir cuál es el mensaje que me está dando. O también se dice que es porque se les está olvidando. Entonces si alguien soñó con un ánima, lo que hay que hacer es colocar una veladora o flores en su honor para que se vuelva a contentar. Entonces eso pasa mucho para nosotros. También algo que me gusta mucho relacionado con las capillas y los sueños es que justamente no olvidamos, ¿no? No nos olvidan, pero tampoco los olvidamos. Y ellos no se olvidan porque justamente se presentan en nuestros sueños. Algo que pasa es que ni siquiera los niños pueden soñarlos, ¿no? Es muy raro que un niño sueñe a un ánima, normalmente lo hace ya gente adulta que tiende a tener estos sueños con ellos. Quizás porque no están preparados todavía para entender esto, pero algo que me ha dicho mi mamá es que hay que saber descifrar, entender, leer los sueños, que hay que saber cómo hacerlo para descifrar qué mensaje nos está dando nuestras ánimas. Les decía, tiene que pasar un año, ¿no? Un año entero. Y algo que es bonito también es, por ejemplo, cuando una persona muere, se le corona. Es algo para mí muy importante y bonito, se le corona. ¿Qué es la coronación? Cuando una persona muere, se le viste con la ropa más bonita que tenga, pero normalmente su blusa tiene que ser color blanco o azul, azul claro. Y se le corona tal cual, se le pone una corona de palma, y esto lo hace una persona que sabe más o menos lo que significa, que ha tenido esta actividad, que es conocedora de la coronación, y pues es una especie de despedirla, un poco como cuando nacemos y nos bautizan, ¿no? También es este despido que se le da a la persona. Y cuando una persona va a ser enterrada, se le manda, si es mujer, se le manda unas tortillas, chiquititas tortillas, envueltas en una servilleta de estas que bordamos, pero así chiquitita se le manda, y se le hace una escoba chiquitita también y se le avienta ahí al ataúd, ¿no? Se le deposita al ataúd, se les pone, porque pues se cree que, bueno, que esa pues era la función de la mujer, entonces se va con ello, con lo que se es mujer. Pero también en el caso de mi abuelita que murió, le mandaron, mi mamá y mis tías, le mandaron una bolsa con listones, aguja, tijeras. ¿Por qué? Porque se cree que va a seguir elaborando las muñecas leles. Entonces, para que no se aburra, pues que vaya con todas sus herramientas para que siga trabajando. En el caso de los hombres, por ejemplo, también se le pone tortillas chiquitas, son chiquitas, se le pone en un morral, ¿no? Que también se hace especialmente para ellos, y se les manda una especie de pala.
Esta pala es porque pues los hombres son quienes siembran y cosechan, entonces se le manda esto y esa es una forma muy bonita pues de despedirlos, ¿no? La coronación, lo que les decía, es que está hecha de palma. Y ahí también, por ejemplo, existe una ritualidad o una tradición de cómo se lleva a cabo. Y esto es que una vez que se le haya coronado, aquí tiene que ver mucho y es muy importante los padrinos. Se les llama padrinos quien coronó a la persona. A los padrinos hay que darles de comer. Hay que darles de comer como agradecimiento de que coronaron a la persona. Entonces, esto lo van a hacer cuando se finaliza como toda pues este despido. A veces son a los 9 días, a veces es al año. Esto tiene que ver mucho con la familia. Hay quienes les gustaría o les gusta más como terminarlo lo más pronto posible, entonces llega hasta la novena, ¿no? Llega hasta la novena en donde el padrino ya terminó como su función. Ha sido su función? Una, coronar a la persona. La otra es elaborar su cruz, una cruz que también está hecha de palma, y elaborar su florero. Su florero es muy importante porque ahí se deposita su cruz, y esto es cuando llevan a cabo todo esto de la velación, ¿no? De que están ahí velándola, y cuando llegan los 9 días se elaboran sus padrinos o su padrino o su madrina de la persona que falleció, elabora un arco y ese arco lo lleva al panteón. Eso simboliza o significa que ya terminó, que ya ha despedido a la persona. Pero esto se puede hacer a los 9 días, pero también se puede hacer hasta el año. Las personas pueden decidir hacerlo hasta el año cuando concluya, como el despido de la persona, y esto lo decide la familia. Es decir, no es como tradicional que sea o hasta el año o hasta los 9 días, es más bien decisión de la propia familia cuando concluye este despido. Cuando se llega al año, lo que va a pasar es que ¿cómo la gente o el padrino va a saber que va a concluir hasta el año? Pues es porque se le deja el florero de la persona, se le deja en donde estaba siendo velada, se le deja ahí con su cruz. Eso significa que no ha terminado este proceso, ¿no? No ha terminado, y entonces lo que va a hacer va a esperar hasta el año concluir, y entonces hasta ese año es cuando elabora su corona y va y la deja en el panteón, simbolizando que ha terminado el despido. Pero mientras o antes de, la familia, si se hizo esto hasta el año, la familia le tiene que brindar de comer al ánima todo el año. Es decir, todos los días, cuando la familia cocina para sí mismo, para la familia, también le brinda el alimento al ánima, un año entero, todo un año, como si estuviera ahí presente, hasta que concluya esta pues ritualidad, este hecho, ¿no? Y bueno, eso es como por ahí, y un poquito esto lo conozco por las narrativas de mis papás, porque lo que les comentaba es que ahora yo no tengo la fortuna de vivirlo, de celebrarlo en el pueblo, por encontrarme en la Ciudad de México. Y algo que ha pasado es que aunque estuviera allá, la dinámica ha sido o es diferente, porque justamente ya nos encontramos con estos otros conocimientos que podemos observar en la ciudad, las prácticas o las dinámicas, y que, por ejemplo, también ahora ya tenemos quizás lo económico para poder comprar más elementos que antes no se colocaban, como el papel picado, que hoy en día sí se coloca. Aquí, por ejemplo, nos encontramos lejos del pueblo, entonces, ¿qué pasa si nosotros no tenemos una capilla familiar? Algo que pasó también con la migración de mi pueblo a la Ciudad de México es que justamente esta práctica se fue olvidando, se ha ido olvidando, entonces las capillas familiares se han ido abandonando por las propias familias que pertenecen a esa capilla familiar. Mi mamá me dice, por ejemplo, que cuando la gente decide salirse de la capilla, o sea, ya no llevar a cabo esta práctica, lo que va a hacer es llevar a sus ánimas. ¿Cómo se las lleva? Pues se lleva la fotografía, ¿no? Se la lleva, se la saca del lugar, y entonces lo que está dando pues a decir es que me la llevo y hoy la voy a ofrendar en mi propia casa. Entonces hoy se lleva a cabo así, las familias ya se llevan a sus ánimas y empiezan a colocar una ofrenda propia.
nuevamente al estar en la Ciudad de México, mis papás colocan la ofrenda en la casa y lo hacen un poquito tomando elementos como en el pueblo, como es elaborar el arco, tal cual, pero ahora es un arco con cempasúchil, ¿no? También se coloca ahora una fotografía, aunque mi papá recreó un poco estas tablas que les comento, como para que yo supiera y conociera cómo eran, las siluetas, cómo se plasmaban, y hoy pues ya podemos colocar una fotografía, ¿no? O a veces no se puede porque también cuando tenemos abuelos que ya murieron o bisabuelos, pues ya no tenemos su imagen, entonces hay que volver a representarla con la silueta, que eso pasa un poco con mi abuelo paterno, murió hace mucho y entonces no pudimos tener una fotografía de él y ahora lo representamos a él a través de esta silueta. Cuando se coloca una ofrenda, la persona o la familia habla con las ánimas, les habla, les comenta que les va a colocar los alimentos, les da la bienvenida, los hace saber que eso es para ellos. Y se sigue colocando la misma comida tradicional, aunque otra vez la economía puede permitir que hoy se coloquen otros alimentos. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Antes solo se colocaba el pulque, que el pulque es muy tradicional en mi pueblo. Hoy se coloca la cerveza, se coloca el tequila, el agua, pues ya no toman mucha agua, pero también se coloca el agua porque es tradición. Pero por ejemplo la Coca-Cola, ¿no? El refresco. Entonces es algo muy nuevo, pero ya se puede colocar esto. Antes no colocábamos veladoras, ¿no? Eran las ceras no sé si las conozcan, pero son muy bonitas, de hecho, delgaditas y bonitas. Y ahora ya se puede colocar las veladoras y velas y ceras si se tiene. Acá tratábamos de conseguir unas ceras, pero no se puede conseguir y entonces pues con lo que tenemos. Y pues ahora se hace en casa con papel china y ya no tenemos, bueno, mis papás mantienen estos como dos niveles que les hablaba. Entonces esa es la manera de ofrendarlos a ellos, de recordarlos a ellos y pues creo que eso es lo más importante. Pues hace una semana me preguntaron, por ejemplo, nosotros no ofrendamos a los animales, ¿no? No lo hacíamos. No es que no sean importantes, solo es que no teníamos un día para ellos. Este fue el primer año que yo ofrendé a mi perro y lo coloqué el día 27. Entonces es algo como también es algo nuevo, son ideas que conocemos, que adoptamos o nos aculturamos un poquito con la ciudad y entonces hoy estas fechas o estos días coloqué la ofrenda de mi perro y es algo muy nuevo, ¿no? Por ejemplo, esto lo estamos incorporando y eso no se hacía o no se hace en el pueblo. Entonces, para terminar, pues me gustaría decirles que nuestra actividad con el Panteón es el 2 de noviembre, el Panteón del Pueblo, y pues solo se colocan las flores. Todo esto se lleva ya en las capillas, quienes mantienen sus capillas aún, o se lleva en la casa. También algo que me gustaría comentarles es que, por ejemplo, para nosotros, la forma de ser enterrados nuestras personas es solo en el pueblo. Aunque estamos aquí en la Ciudad de México, no nos quedamos aquí. Nosotros siempre regresamos. Es una tradición, es una forma de regresar de donde somos, es una forma de decir, pues, sí, gracias, pero yo pertenezco a mi pueblo, a mis tierras y yo me voy a ir allá. Entonces es siempre, 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 aunque tenemos aquí 40 años ya como residentes, seguimos regresando al pueblo a ser enterrados. Y algo muy curioso que también ha cambiado un poco la dinámica es que, por ejemplo, nuestras tumbas se caracterizan por ser tumbas de parejas. Que es lo que les decía en la semana pasada, aquí no aplica de hasta que la muerte los separe. No, ni la muerte, porque cuando muere una persona, ya sea, o sea, esposos, si muere el hombre primero, está guardando ya el lugar para su esposa. Entonces, cuando muera su esposa, se le va a enterrar por encima de él. Y entonces van a quedar siempre juntos. Esa es una forma. Justo estaba platicando apenas con mi mamá en estos días y yo le decía, ella decía, ya no hay tanto lugar donde ser enterrados, pero quienes ya murieron primero, ya apartaron el lugar a la otra persona, entonces es como de... Y eso, por ejemplo, es algo también nuevo que está sucediendo, pero esto sí se vuelve un poco por el espacio que tenemos allá en el pueblo. Entonces, la fecha para nosotros sí es muy importante, pero
Aquí, por ejemplo, se celebra en un día, ¿no? Como el 31, primero, 2. En este caso, en las capillas familiares, cuando están estas, se hace esta conexión o interacción con las ánimas todo el año. Todo el año, no se les recuerda hasta un día especial, ¿no? Aquí es, por ejemplo, todo el año porque hay que ir a limpiar, hay que ir a colocar las flores, entonces eso permite que sigamos en contacto con ellos. Y bueno, dentro de las capillas, pues las mujeres rezan, las mujeres cantan, son cantos más que rezos, y pues los hombres también son quienes llevan a cabo estos cantos para empezar a recordar a las ánimas y bueno, los sueños, que es lo que les diga. Me gusta mucho esta parte de los sueños. Y pues nada más, Shirik Hatmodi, muchas gracias. Jimmy, Nuzgo, Rachuzgo, Reina Segundo, era Kimira, Tishutira, Bezura, Pale, Ramale. Pues bueno, este es un saludo para todos los que están aquí, para las mujeres, los hombres, niños. Yo soy de la comunidad Mazahua, de San Antonio, Pueblo Nuevo, del Estado de México. Pues porto mi vestimenta, que es parte de mi cultura, la lengua, menciono algunas palabras porque es importante porque la tradición de Día de Muertos también se transmite a través del lenguaje oral. Entonces me permito leer como algunas frases que en algún momento pues lo he escuchado de mi familia, cuando llegan los muertos, bueno, el Día de Muertos, es hablarlo, transmitirlo y que los más pequeños lo entiendan. Entonces dice, yo pa kanu bambubu no anima, ya llegó el Día de Muertos. Oh payo anima, qué bonito Día de Muertos, es la festividad de muertos. Nembe ronrajachora anima, la ofrenda de Día de Muertos, Mazahua. Son palabras que pues los abuelos, la gente mayor menciona cuando llega el día primero, pero bueno, en la comunidad Mazahua se empieza a celebrar desde el 31 o semanas antes porque empiezan los preparativos. Las mujeres y los niños se van al monte, empiezan a buscar flores en las más bonitas para empezar a adornar sus capillitas. Aquí todas las familias tienen su propio nicho, entonces las abuelas dicen, Nepalecito, ve dónde está Diosito, donde está el altar, ¿no? Ya ve dónde está Diosito, a empezar a ofrendar las flores, a ofrendar el agüita, ¿no? Entonces ya levántate, ve, ya prepara las flores, prepara el saumerio, ¿no? Entonces es una forma de transmitir el Día de Muertos, cuando viene la festividad, a través del lenguaje oral, ¿no? Y pues es una fiesta grande. En mi comunidad la fiesta de Día de Muertos de los santos difuntos es una fiesta grande, es de las fiestas más grandes como Semana Santa. Mi pueblo es muy chiquito, la comunidad Mazahua de San Antonio Pueblo Nuevo es un pueblo muy pequeño, donde la mayoría de sus habitantes ya es pura gente mayor y todos los demás radicamos en la ciudad, pero el día 1 y 2 es cuando el pueblo está lleno, o sea, todo el año no hay gente en el pueblo, no se ve gente, pero el 1 y 2 de noviembre es el día en que todos los que habitamos en la Ciudad de México o en algún otro lugar llega a la comunidad y casi es una ofensa para los abuelos que viven ahí que no lleguen sus familiares porque los están esperando en el panteón. En el panteón se hace la fiesta, se lleva la comida, porque realmente así lo ven como una fiesta
como una fiesta grande en donde llegan la gente que radicamos aquí en la ciudad, llegamos a visitar a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿no? Y la gente que vive allá, las familias que viven allá los esperan pues con comida, con pulque, y se hace una convivencia en el panteón. Hay música, hay hasta feria, entonces pues es meramente una fiesta en donde pues el principal, lo principal es honrar a nuestros muertos, también con cantos, con rezos, se le deja en el panteón, en la tumba de los familiares, se pone pues lo que tradicionalmente ponemos en una ofrenda aquí en la ciudad, se pone la comida, lo que más le gustaba, su cervecita, sus cigarros, el pan, y se empieza a platicar con, pues, con la tumba, se les lleva música, esto es así como en hechos, pero dentro de la cosmovisión Mazahua tenemos una conexión con las mariposas, que se dice que cuando empiezan a llegar a tu casa, las maripositas, pues te están visitando tus difuntitos, ¿no? Entonces, todos estamos así como viendo a ver dónde está la mariposita, para ver si llegó. Hay otro ritual que se lleva en un monte, en Santa Cruz, es otro poblado, en donde se llega a venerar esa cruz porque hay energía, ¿no? Para los abuelos es un lugar en donde emana la energía y ahí también se le da tributo a nuestros muertos, ¿no? Entonces se lleva también flores, se lleva las veladoras y ahí se hacen pequeños cantos y rezos, y bueno, es como lo que se hace en hechos, pero pues para los que vivimos en la ciudad, que bueno, les vuelvo a mencionar, la mayoría de ese poblado de San Antonio Pueblo Nuevo, donde soy originaria, pues ya radicamos en la ciudad, es el día que, digo, si uno no falta, si tienes familia ya y si tú no llegas a visitar, pues sí, como que pues tienes problemas. En cuanto a cuando te mueras, no va a haber espacio para que tú tengas ahí tu espacio para que te entierren, ¿no? Ya ahí sí como que la familia te empieza así a excluir y te dice, pues estabas en la ciudad, allá quédate, aquí nada más, o sea, no eres de aquí, ¿no? Entonces sí es una falta de respeto para cuando llega este día, si no vas a la comunidad a visitar a tus difuntos. Entonces, pues prácticamente hay que conservar el espacio, ¿no? Si queremos ser enterrados en este lugar. Y pues bueno, eso sería así como lo más relevante, pero pues bueno, quiero leer un pequeño fragmento de pues de lo que he escuchado cuando llego yo al pueblo con mi abuela, que bueno, pues tiene poquito que falleció, que escuchaba, y entonces en honor a ella, pues voy a leer este pequeño fragmento que dice: Yopa Kamura Mbura Anima, ya llegó el día de muertos. Opa yo anima. Ra orurina llora hotsuna. Enre genejera razo jora para anima. Nanu magora rujura gu. Raño ru na ho. Ve, enciende una vela, coloca un vaso de agua y ofrenda pan a los difuntos que se fueron sin comer. Pues la palabra de los abuelos para este día pues es muy importante en todos los sentidos y las acciones, porque cuando uno llega al camposanto, al panteón, la abuela
o la persona mayor de la familia es la que reparte la comida. Si alguien más se atreve a tocar los alimentos, estamos faltando al respeto, ¿no? Y es la encargada de tocar la primera tortilla para repartir a los que visitamos este día especial. Y pues eso sería como mi ponencia, y si gustan preguntar. Nameshla sokamatilia mi nikan pampa yote chile yote nos kenika ti kuika o tochacha ni tikincha ni totata Juan tokniwan. Nameshla sokamatilia mi. Les agradecemos mucho por esta parte de que nos están contando esta hermosa convivencia que se lleva a cabo, que prácticamente es como una convivencia, ¿no? Que también lo seguimos recordando a nuestros seres queridos. Como mencionan, ¿no? Que es una fiesta que se lleva a cabo también en los panteones, ¿no? Como también quiero comentar, como por ejemplo ellas dicen que hay una fiesta en el Camposanto, que así le llamamos nosotros, y en mi caso, que es mi cultura, de la cultura náhuatl, por ejemplo, en mi caso, nosotros la ofrenda se lleva a cabo en las casas, pero en el Camposanto, yo como soy músico del pueblo, nos contratan o hacemos el apoyo a ir a tocar en el panteón a las 12 de la madrugada, que es una que llevamos serenata a los que han fallecido recientemente, que no llegan a nuestras casas. Entonces también a ellos les llevamos fiesta, pero desde el Camposanto, que no llegan a nuestras casas, ¿no? Entonces qué bonito que nos compartan eso y saber, ¿no? Cómo se lleva a cabo en diferentes entidades, culturas, cómo se lleva a cabo esta parte, ¿no? También agradecemos a los que nos están siguiendo por vía Facebook, que también tenemos unos comentarios. Nos dice Claudia Raquel, un tema muy interesante. Saludos desde Pilares, Rita Guerrero. También tenemos a Antonio Bocellino, excelente tema. Gracias por compartir sus conocimientos, maestras. Y Alma Rivera. Saludos desde Pilares, Patoli y Calmecac. Un gusto escuchar a las compañeras y sus historias. También tenemos una pregunta vía Facebook que dice, Linet, ¿hay alguna leyenda de Día de Muertos en su comunidad? No, pues la leyenda es eso que les digo, bueno, es la narrativa de mis papás y de la gente, los sueños. Como tal, una leyenda en cuanto a fantasmas o cosas así, no tenemos. Tenemos el de las bolas de fuego, que son las brujas, pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Esa es otra historia, pero sobre todo con la muerte relacionado a una leyenda, algo de aquí como creemos que son fantasmas o que se presentan, no, para nosotros no son fantasmas, son ánimas, y justamente otra vez es a través de los sueños, y es la única historia que se cuenta, ¿no? Atender a sus sueños. Sí, bueno, pues igual los sueños para la cultura mazahua pues es pues muy relevante. Cuando uno sueña a un difunto es porque te quiere decir algo, siempre es así, entonces hay que ponerle una ofrenda, o te quieren decir que ya te olvidaste de ellos, ¿no? Entonces hay que ponerle como su lucecita, su agüita, para que pues esté en paz y siga en donde tiene que estar, ¿no? Esa es como, pero no, tampoco no hay ni una versión de alguna leyenda en relación a Día de Muertos. Bueno, pues muchas gracias por respondernos estas preguntas. Ahorita van a seguir llegando más preguntas vía Facebook, y también los que quieran preguntar acá pueden levantar la mano. Yo sí tengo una pregunta, y bueno, los tres son talleristas de Pilares. Y algo que he notado platicando con compañeros que son del área de saberes y patrimonio, es que justamente tienen esto en común, que muchos de ustedes migraron, ¿no? Aquí a la ciudad, y pues han tenido que ir transformando esas tradiciones. ¿Cómo ha sido ir transformando esas tradiciones, pero también mantenerlas vivas dentro de las comunidades de Pilares? Por ejemplo, ahorita podemos ver en redes sociales que todos están poniendo sus ofrendas, y todos son sumamente diferentes, ¿no? Y justamente vemos ofrendas de 7 niveles, de 2 niveles, una de un nivel. Incluso algunos en sus mensajes ponen qué es lo que significa, y varios de los pilares incluso dicen que pues
justamente de los compañeros de saberes y patrimonio, pues han sido quienes los han guiado para saber cómo hacer estas ofrendas. En ese sentido, ustedes, ¿cómo han experimentado compartir estas tradiciones con las personas de Pilares? Y también, bueno, un poco ya nos comentaban cómo lo han transformado ustedes, pero específicamente en Pilares, ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno, yo tengo en mis 2 espacios de pilares, de parte de mis coordinadores, pues justo esta intención de querer conocer, ¿no? Hace un año que colocamos las ofrendas y que hubo esta competencia entre pilares de ofrendas, en Pilares Cocodrilo, mi coordinadora justamente como que consensuó, ¿no? Como de queremos hacer una ofrenda, pero tenemos a Eri que nos puede ayudar con la cultura otomí, como a decirnos cómo se lleva a cabo. Entonces ahí como tiene un interés, ¿no? Y lo que yo hice fue justamente comentarles que para nosotros el arco es muy importante. Hicimos un arco allá, pero también aparte de los cuadritos que yo les decía o las tablas que les decía donde aparecían las siluetas o aparecen las siluetas de nuestras personas o nuestras ánimas, también el florero. Ese día llevé los floreros. Nosotros en la lengua ñoño le decimos batni y son floreros, pero no son floreros como los podemos imaginar, ¿no? De solo el florero, colocar las flores y ya. No, son arreglos especiales para el Día de Muertos. Y esto es que las flores queden al frente, o sea, que las flores como que se doblen todas y queden hacia el frente, ya sea una cruz o sea el florero como tal, el arreglo floral, tiene que quedar hacia el frente. Entonces yo pude llevar 2 floreros o 2 arreglos florales al Pilares y llevar también estas imágenes en la madera. Entonces era como de sí les comparto, pero no hacemos toda este tipo de ofrenda, ¿no? De colocar, no sé, elementos que a veces para nosotros no son significativos. Solo era la comida, la imagen de nuestra ánima y los floreros, nada más. Entonces, por esa parte ahí se pudo un poquito mediar. Sí hubo esta parte también como de la aportación, porque es muy importante conocer, creo yo, que nosotros como personas que pertenecemos a una cultura, que residimos, que hoy en día compartimos y nos apropiamos de un espacio como Pilares en donde podemos compartir nuestros saberes y conocimientos, creo que es muy importante también no solo centrarlo en la cultura otomí, sino también ver esta diversidad, ¿no? Y lo que hicimos allá en Cocodrilo fue un poquito tomar tanto la cultura otomí como la cultura mesoamericana, como la cultura, hoy en día la ciudad como ofrenda. Entonces hicimos pues casi, ajá, así, diferentes, ¿no? Creo que fueron 4 ofrendas diferentes y la de hasta atrás fue la de la cultura otomí por este arcote que se mostró. Y este año teníamos pensado, por ejemplo, en Ana Bolena, hablaba con mi coordinador, que era un poquito empezar a dejar notas como estas cortinas de flores, pero ahora cortinas de flores con mensajes, en donde íbamos a compartir un poquito justo que eran las capillas familiares, justo donde se encuentra Santiago Mexquititlán Querétaro, que es mi pueblo, para empezar un poquito también a hablar de nosotros. Creo que falta mucho para hablar o por hablar de nosotros, que sí estamos dentro de Pilares, pero a veces no tenemos mucho este interés o participación a veces de quienes asisten a los Pilares por querer aprender una lengua o por querer conocer nuestra cultura. Entonces era así como de, pues vamos a proporcionárselas. Y la idea era dejar estas pequeñas notitas especificando, explicando un poquito los elementos, pero también todos estos significados, ¿no? Incluso pequeños mensajes, ¿no? Como de los sueños o el agua, qué significa, la coronación, qué significa. Entonces, hemos buscado la manera de apropiar, pero creo que sí también nosotros somos, creo yo, y no se lo voy a decir en nombre de todos mis compañeros del área, que somos personas que queremos incidir, pero además también tomar este papel de ser quienes nosotros proponemos, ¿no? Quienes seamos tomados en cuenta y que hoy se haya abierto este diálogos para, creo que no solo para conocer de qué manera llevamos a cabo esta celebración, también hablar de nosotros,
estamos presentes en Pilares y a veces como que allí andamos flotando. Entonces, sí, este es un espacio muy importante para abrir al diálogo y conocer las diversidades. Mi compañera Reina desde su cultura, escucho, porque nuestras culturas son muy cercanas, somos casi primos casi, ajá, mazahuas y otomís, y entonces hay palabras que yo escucho y digo, ay, está diciendo esto. Somos muy cercanos, pero no somos los mismos. Entonces es importante decir esto, ¿no? O el compañero Fede, que es náhuatl hablante, también él es, yo celebro la muerte, pero es desde mi forma, y lo hemos compartido y decíamos, ay, qué padre, no sabía. Entonces también para nosotros es conocer a los otros, a nuestros compañeros, y pues mantener esto muy vivo, ¿no? Bueno, pues ser parte de una cultura dentro de Pilares y siempre hay un reflejo, porque bueno, en los dos pilares que estoy, que es Iztapalapa, pues hay mucha comunidad indígena, ¿no? Muchísima. Cuando empezamos a trabajar los talleres de saberes, la gente se empieza a reflejar cuando hace un bordado, cuando hacemos un saber de plantas, cuando decimos que somos de una comunidad, la gente empieza a preguntar, ¿y cómo festejan en su pueblo? ¿No? Y a partir de eso, ellos también empiezan a identificarse, empiezan a contar cómo lo hacen ellos, cómo lo hacían sus abuelos, y pues las ofrendas que se han realizado en Pilares, República Federal y en Patoli, pues siempre han sido como colectivos. La gente siempre quiere aportar parte de su cultura, o sea, siempre ha habido así hasta como disputas, así de, no, pues que ya lo hicieron diferente, ¿no? Y alguien dijo, no, pues es que eso ya es un performance, ¿no? Cuando ya ponen que la cruz y que el dibujito de Halloween y que el sombrero de no sé quién, no, eso ya es un performance, no, no, o sea, y la gente que tiene, yo lo que únicamente lo que he dicho es, sí, en mi comunidad no se ponían flores de cempasúchil porque no se da, ahí se ponen únicamente gladiolas, que es lo que se da en la comunidad, pero la gente siempre aporta, ¿no? O sea, cuando hay un reflejo de una cultura, la gente, bueno, los usuarios, la gente empieza a identificarse y a decir, sí, yo también lo ponía así, yo también hacía tole, yo también hago tamales. Entonces, pues es una convivencia colectiva en donde pues se empieza a conocer los saberes de cada comunidad. No sé si tengan algún comentario, una pregunta para los compañeros que nos están acompañando aquí presencialmente. Hola, gracias, buenas tardes. Híjole, tema increíble. Yo creo que es importante también saber y conocer cómo en las culturas se lleva a cabo, ¿no? Estas festividades, estas tradiciones. Pero bueno, a lo mejor y cambiando un poquito como el tema, eh, justamente hablando de las migraciones, ¿no? Ustedes siendo parte de acá y no estando en su pueblo, bueno, esperemos que no se escuche tan feo, pero bueno, ustedes al morir tienen que regresar a su pueblo justamente para que allá sean ofrendadas, sean enterradas, bueno, como se lleva a cabo su, su tradición, esa es una. ¿Y cómo fue para ustedes el choque, ¿no? de tradiciones? Ustedes llevaban a cabo su tradición y vienen acá y ven otra perspectiva de cómo se celebra Día de Muertos. ¿Fue para ustedes complicado adaptarse? ¿Fue rápido? Sería todo. Mi nombre es Juan. Gracias. Achis, achis. Adi Juan, hola Juan. En mi caso, yo soy una persona que emigró desde bebé. Es decir, yo no he tenido la fortuna de crecer en mi pueblo. Mis papás sí, mis abuelas sí, pero yo ya no pude habitar mi pueblo. Entonces esto de alguna manera me ha hecho
limitarme, ¿no? A vivir, a presenciar todo lo que les comentaba. Lo que les comenté fue desde la narrativa de mis papás, sobre todo porque otra vez las capillas ya se están perdiendo, entonces desde lo que ellos me cuentan. Y también ha habido una conexión con ellos, ¿no? Como de antes no, tal vez no es que no me interesara, solo que no se había dado la oportunidad de querer hablar, saber, conocer mucho más. Y hoy que lo hago me lleno también así como de, hoy no, me he perdido de muchas cosas. Pero eso es entender justamente que la migración nos lleva a todos nosotros a vivir situaciones ajenas, a veces obligadas, ¿no? No es que yo decidiera no crecer en mi pueblo. Las situaciones orillaron a que mis papás tuvieran que emigrar y esto ha limitado justamente que mi identidad, no que no me perciba, yo soy ñoño, yo soy una persona otomí, pero sí que no la viva totalmente como una mujer ñoño en el pueblo. Siempre he dicho, es muy difícil, muy diferente ser mujer ñoño en el pueblo y ser mujer ñoño en la Ciudad de México. Son dos realidades muy diferentes, ¿no? Yo he tenido que aprender a sobrevivir la ciudad, a habitarla, a sobrellevarla, y una mujer ñoño en mi pueblo no lo ha hecho. Entonces, desde ahí, eh, pues no crecí ahí, entonces esto me limitó. Ahora, esa es mi historia. Tendríamos que justamente atender cada historia de cada persona que emigró, porque sé que hay compañeros, incluso hay familia, mi familia cercana, que le tocó migrar quizás de joven, de adulto, pero a mí no me tocó migrar en esa edad, me tocó migrar desde chiquita, ¿no? Desde bebé. Eh, y ahora, ¿cómo llevo yo a cabo pues las celebraciones? Desde lo que veo en mi casa. Mis papás nunca han dejado de colocar un altar, de colocar una ofrenda, y justamente cuando ellos colocan ahora el papel, o cuando colocan, hoy mi papá está haciendo la ofrenda, lo dejé así de, está haciendo la ofrenda, pues se puede preguntar, ahí se da el diálogo, ¿no? Y recordemos que justamente nuestras lenguas son orales y que todos los aprendizajes son desde la oralidad. Entonces, estas celebraciones o estas fiestas que a veces se dan aquí en la ciudad son aquellas también que nos permite justamente vincularnos y empezar a preguntar, a cuestionar. Yo no lo viví, pero ¿cómo se vivía allá? ¿Qué hacían? Entonces, está bonito el diálogo, ¿no? A través de sus memorias. Y lo otro que era, sí, regresar, sí. Yo voy a regresar, tengo que regresar. Y eso es lo que les decía, es una tradición. Nadie, aunque estemos aquí en la ciudad por 40 años, por 30 años, nadie ha sido enterrado aquí. No es algo que no sé, es una necesidad regresar, tenemos que regresar de donde somos. Y aquí yo escuchaba a mi compañera Reina que o hay que ofrendar o hay que recordar o pierdes tu lugar de alguna manera, lo decía, espero no haber captado mal la idea. Nosotros, por ejemplo, no perdemos ese derecho. No lo perdemos, porque a veces también eso, ¿no? Cuando eres habitante del pueblo, pues tienes tus derechos o adquieres tus derechos porque también haces tequios o faenas, y cuando no estás ahí, entonces, ¿cuál es tu lugar? Pero en este caso, con la muerte, no pierdes tu lugar, tienes que regresar a ser enterrado, y es ese reconocimiento también de yo soy de aquí, ¿no? Soy de aquí y tengo que regresar. Bueno, yo tengo como 20 años viviendo en la ciudad, sí voy frecuentemente a mi comunidad, pero sí, bueno, como lo mencioné, sí hay como para la gente que está, para los familiares y las personas que están en el pueblo, sí hay como un compromiso con ellos, ¿no? Por el espacio del panteón, ¿no? Sobre todo porque ya no hay mucho espacio. Ellos mismos lo dicen, ya no hay espacio en el panteón. Entonces, quien quiera su espacio, hay que sí también participar en ciertas actividades como faenas, dar un tequio en las fiestas, ¿no? Pero pues no es porque no se tenga el derecho, sino porque la misma situación de sobrepoblación pues hace que se tenga que hacer de esa forma, ¿no? Y pues, bueno, es eso. Algo rápido, pues pues no es nada fácil adaptarse en la ciudad prácticamente. Yo llegué aquí a la ciudad hace 8 años y pues no es nada fácil adaptarse, o sea, se extraña tanto la comida, no es lo mismo comer aquí
lo que hay, y, no, y allá después quieras o no, comes las tortillas que están hechas a mano, que son riquísimas, o sea, y llegas acá y te encuentras pura tortilla de la tortillería. Por ejemplo, yo me enfrenté a algo muy feito, que digamos, cuando llegué a la universidad, hay un comedor, yo entré y no te daban tortillas, te daban pan, y yo decía, ¿cómo voy a comer la comida con un pan, con un bolillo? Si en mi casa nunca había comido un bolillo con una comida, sino tiene que ser las tortillas, ¿no? Entonces, es ese dificultades que se extrañan desde la comunidad y acá, ¿no? Que dices, no, mejor me voy, me regreso, ¿no? Y pues no es nada fácil tanto estar acá o en otros lados, ¿no? Y como dice mi compañera Erika, tú siempre vas a tener un lugar en la comunidad, sea estés en otro estado, en otro país. Si tú falleces, te tienes que llegar a enterrar en tu pueblo. Así es en la misma mía. Bueno, les agradecemos mucho tanto esta invitación a los compañeros, tanto a mí y a los que están presentes y a los que nos siguen vía Facebook. Pues damos por terminar este diálogo Pilares y les agradecemos mucho y tlazocámate miek, kapanican o techa compañero que. Tlazocámate. Gracias. Antes de cerrar, solamente me gustaría hacer el anuncio de que esta semana tenemos el desfile, el gran desfile de la Ciudad de México, donde Pilares está participando. Los compañeros de aquí, muchos de aquí están participando también, para que puedan acompañarnos. También vamos a estar publicando las fotos de las ofrendas en las que han participado los compañeros de Saberes y en realidad todas las de Pilares, para que puedan compartirlas vía Facebook. Y agradecerles, no menos importante, a las compañeras que siempre están con nosotros en todos los diálogos Pilares, las compañeras de diversidad funcional, Itzel y Nadia. Muchas gracias. También agradecer a la subdirectora Eva Quiroga por apoyarnos, a las compañeras, al compañero. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles y pues conversemos. Ahora sí, si nos acompañan, nos tomamos la fotito del recuerdo.